Hola, hola, saludos con todos, nuevamente bienvenidos a este su canal y ahora vamos a analizar un tema muy interesante, el movimiento armónico simple. Como ustedes pueden ver en la imagen, se trata de un movimiento de vaivén que nosotros podemos ver en la naturaleza con frecuencia. Empezamos. El movimiento armónico simple se basa en oscilaciones y ondas. Las oscilaciones son, como ustedes pueden ver en el gráfico, tenemos un péndulo que puede tener un movimiento de vaivén. Cuando va y regresa es una oscilación. O también ondas, como pueden suceder en varios aparatos. Nosotros tenemos, miren aquí, un gráfico de ondas que suceden con una cuerda, ¿no? Como puede ser una cuerda de guitarra, como puede ser las ondas del sonido cuando nosotros vemos grabaciones. También tenemos oscilaciones de los resortes. Si ustedes tiran un resorte y lo sueltan, tiene un movimiento de vaivén, es un movimiento ondulatorio. Igual las ondas que se generan cuando cae un cuerpo sobre el agua o sobre cualquier otro líquido, también son ondas. Y tenemos aquí un diapasón, que es un aparato que nosotros lo golpeamos con un martillo especial para que genere ondas de sonido. Es decir, las ondas, las oscilaciones las encontramos en la naturaleza en varios ámbitos. Los fenómenos de vibración se producen, entre otros, en el electromagnetismo, como decíamos, en la electricidad o en los imanes, en acústica para el sonido, en óptica con la luz. Ahora vamos a analizar un personaje muy especial, quien nos ayudó a obtener estos conocimientos acerca del movimiento armónico simple. Sus descubrimientos permitieron el invento del péndulo para diversas aplicaciones, como los relojes antiguos, que ustedes saben, los relojes cucú que se llaman, tenían péndulos para poder funcionar. Galileo Galilei. Cuenta la historia que en 1563, en una iglesia de la ciudad de Pisa, llamada Duomo, estaba en una misa y alcanzó a observar una lámpara de aceite a sus 19 años y veía que esta lámpara de aceite, obviamente suspendida del techo, estaba en movimiento oscilatorio, y él se preguntó cuál era la razón por la que a veces se movía más con mayor amplitud o menor amplitud, y él se dio cuenta de que las oscilaciones del vaivén de la lámpara de aceite eran amplias, lo hacían con una mayor velocidad, pero cuando eran más cortas lo hacían con menor velocidad. Y para comprobar su hipótesis empezó a medir cuánto tardaban en ir y venir estas oscilaciones, y como en ese entonces todavía no había relojes, él empezó a medir a través de su propio pulso. Utilizó su propio pulso para medir los intervalos de tiempo que tardaban estos vaivenes de las lámparas de aceite. Y luego, para comprobar si es que estaba bien, llegó a su casa y empezó a medir nuevamente con péndulos de bolitas de plomo, y los iba suspendiendo con diferentes cuerdas con longitudes diferentes. Y empezó a darse cuenta de que las bolitas de plomo, sean grandes o pequeñas, no afectaban en el tiempo que se demoraba en ir y venir el péndulo. Lo que sí afectaba era el peso o la masa de las bolitas que estaban suspendidas. Es decir, no importa la masa del peso, la masa que esté colgada en el péndulo, lo que importa es la longitud de la cuerda. Entonces, estos descubrimientos nos ayudaron a establecer todo lo que se refiere al movimiento armónico simple. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Por sus siglas, más, es un movimiento periódico. Significa que este movimiento se va a repetir varias veces, y vibratorio en ausencia de fricción.
vibratorio quiere decir que tiene este movimiento de vaivén, pero en ausencia de fricción quiere decir que nosotros vamos a analizar ese tipo de movimiento de manera ideal. Eso significa de que nada va a impedir que el movimiento continúe. Producido por la acción de una fuerza recuperadora que es directamente proporcional a la posición. La fuerza recuperadora obviamente es la que en un péndulo actúa la gravedad, debido a que hace que hay este movimiento de vaivén. Cuando sube el péndulo, nuevamente por acción de la gravedad baja, en palabras simples digamos que toma viada, vuelve a subir y otra vez baja. Es decir, la gravedad hace esta acción, esta fuerza recuperadora para que el péndulo siga en movimiento. Y queda descrito en función del tiempo por una función senoidal. Es decir, que depende mucho o totalmente del tiempo que tarde una oscilación, con unas funciones que ocupan seno o coseno que ya veremos más adelante. Ejemplos de movimiento armónico simple. Tenemos nosotros una oscilación de un resorte horizontal que tenga una masa adosada a él y va a tener un movimiento de vaivén, o también otro resorte de manera vertical con una masa, o una oscilación de un péndulo que también es un movimiento armónico simple. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes que nosotros tomamos en cuenta? La elongación. La elongación es cuánto se estira un resorte. La amplitud es el movimiento total que tiene el vaivén. La fase, que es el ángulo que se desplaza, la fase inicial a qué ángulo empezamos el movimiento, la pulsación o frecuencia angular, que depende de la velocidad con la que se mueva, el periodo, que es el tiempo que se demora en hacerse una oscilación, y la frecuencia es el número de oscilaciones que da en un segundo. Conceptos previos. Movimiento periódico, ¿qué es? Es un movimiento que se repite a intervalos iguales de tiempo. El periodo, como ya dijimos, es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la oscilación, y la frecuencia, el número de oscilaciones que se realiza en un segundo. El periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en hertz. Y ahí tenemos las fórmulas para sus cálculos. Vamos a ver algunos términos más acerca del movimiento armónico simple. ¿Qué es un movimiento oscilatorio? Cuando se mueve periódicamente alrededor de una posición de equilibrio, lo que ya habíamos dicho. Su estudio es esencial para entender el movimiento ondulatorio. Que es un movimiento armónico simple, es el más importante de los movimientos oscilatorios. Representa muchas oscilaciones presentes en la naturaleza, pero también es el más sencillo de describir y analizar. No todos los movimientos oscilatorios son armónicos. Hay características que los describen. La cinemática de un movimiento armónico simple, nosotros tenemos que analizar la masa, el desplazamiento, cuánto se estira el resorte, cuánto regresa el resorte. Habíamos dicho que ya en un movimiento armónico simple, en un péndulo en especial, no importa la masa sino la longitud de la cuerda, pero en el caso de un resorte tomamos en cuenta más el tiempo y el desplazamiento. Como el coseno varía entre 1 y menos 1, nosotros tomamos en cuenta que el desplazamiento lo representamos con la letra A para la amplitud, por eso es un movimiento positivo o negativo en el caso de que avance o regrese respectivamente. El ángulo de fase, que ya habíamos dicho que es donde empieza a hacer la oscilación, la fase inicial, el periodo, que es el tiempo que se demora en hacerse una oscilación, o en este caso un movimiento de vaivén del resorte, la frecuencia, que se mide en hertz, que es cuántas oscilaciones da en un segundo, y la frecuencia angular, que es la velocidad a la que se mueve el resorte. Hemos repetido varios términos que tenemos que familiarizarnos para poder comprender este movimiento armónico simple. Ahora nosotros tenemos aquí una fórmula que es para calcular en qué posición se encuentra una partícula que tenga movimiento armónico simple. Tenemos ahí la descripción que x de t es la elongación, es decir, la distancia a la que se encuentra, ya sea la masa de un péndulo o la masa de un resorte, la posición a la que se encuentra este objeto según
un punto fijo central donde nosotros tomamos en cuenta si va o viene. En el sistema internacional se mide en metros. La amplitud es la constante del movimiento que nos mide el valor máximo de la elongación. Es decir, que si es que tiene el movimiento de va y ven, nosotros veremos cuál es la máxima amplitud, cuál es el máximo movimiento que tiene cuando va y viene. Obviamente una partícula en forma general va a ir disminuyendo su movimiento, pero nosotros tomamos en cuenta la amplitud, la elongación máxima, cuánto se mueve en lo máximo, y esa es la amplitud. Y se mide en metros porque es una distancia. Luego tenemos la letra omega minúscula, que es la frecuencia angular o pulsación que se llama. Es una constante del movimiento que se mide en radianes sobre segundo. Es prácticamente una velocidad angular. Luego tenemos esta expresión que está dentro de los paréntesis en la fórmula. Tenemos dentro de los paréntesis velocidad angular por tiempo más ángulo de fase. Esta fase se mide en radianes en el sistema internacional y es un ángulo. Y el símbolo phi, que es la fase inicial o corrección de fase, que es el valor del ángulo cuando se empieza el movimiento. Es decir, si es que por ejemplo estiramos un resorte o estiramos un péndulo, ¿cuál es el ángulo al que le estamos estirando? Esa es la fase inicial. Luego, a partir de esta fórmula de la posición, nosotros podemos ir derivando la fórmula de la velocidad y la fórmula de la aceleración. Derivamos la posición y nos da la velocidad. Derivamos la velocidad y nos da la aceleración. Y ahí tenemos las fórmulas que nosotros no las vamos a ver cómo se deduce en este momento por motivos de que estamos revisando los conceptos más básicos de este movimiento. Luego tenemos nosotros aquí un resumen acerca de los elementos del movimiento armónico simple. Habíamos dicho que es la oscilación, que es el movimiento de vaivén, la elongación cuando se estira un resorte, la amplitud, el máximo movimiento del vaivén que se dé en el movimiento armónico simple, el periodo que es el tiempo que se tarda en hacer una oscilación, la frecuencia es el número de oscilaciones que den un segundo, y la posición de equilibrio es la posición en la cual no actúa ninguna fuerza neta sobre la partícula, es decir, está en reposo. Si nosotros dejamos un resorte que esté en reposo, esa es la posición donde se encuentra, donde se quede quieto. En otras palabras, es la posición de equilibrio, y en el caso de un péndulo de la misma manera. Muchas gracias a todos por su atención, espero les sirva estos conceptos básicos que hemos puesto acerca del movimiento armónico simple. Suerte con estos chicos y hasta luego.